Una especie que cuenta con más de 20 entrevistas dentro de todo del cine mexicano. Obviamente nos faltó muchísimo, la idea es que salga otro especial. Y dentro de este contenido pues, nos acompaña Ernesto Contreras, Juan Pablo de Santiago y Ortega Nicolasa, para esto platicar acerca de muchos temas acerca de la industria del cine en México, y qué mejor que ellos como los principales. Qué mejor que nos puedan acompañar ellos tres y nos puedan explicar desde las entrañas de la misma industria y por supuesto de la película, ¿no? Nos va a apoyar Irving, el mediador, curador de esta charla, y pues sin más atraso nos dejamos. Muchísimas gracias. Pueden descargar el número gratis. La revista, por supuesto, la pueden descargar gratis, revistavicio.com, y pues bienvenidos y gracias. Gracias. Bueno, de entrada, Ernesto, muchas gracias. Nicolás, Juan Pablo, gracias por estar aquí. Gracias a todos que vinieron. Pues vamos a tener una breve charla ahorita, que no es una masterclass, es una buena plática entre amigos, entre viejos conocidos. Sueña en otro idioma, llega a carteleras mexicanas después de un año de estar dando vueltas por festivales, estrena, se enfrenta a Vengadores y se vuelve con una foto que se va a volver muy icónica dentro del cine mexicano, Sí. como la imagen de el oasis dentro de la cartelera comercial. Y con esta imagen me gustaría empezar preguntándote a ti, Ernesto. ¿Sabías que ibas, después del estreno, en un par de semanas contra el blockbuster más esperado de los últimos 5 años? ¿Cuál fue tu impresión cuando llegó esta foto a ti de ver que en medio de esta hecatombe o genocidio cultural, como lo llamaría a lo mejor el buen Alejandro, viste tu película en cartelera y viendo que la gente estaba aún entrando a verla? Bueno, antes que nada, pues muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que a veces son pocas las oportunidades de poder compartir y conversar y estar de una forma tan íntima, diría yo. Así que, independientemente de lo que platicamos aquí con Irving, pues me encantará que si hay comentarios, dudas, preguntas o quejas, las compartan con nosotros para, pues nada, para tener una buena charla este sábado. Respecto a la pregunta, sí, bueno, una vez que publicamos esa foto, que yo la publiqué, o sea, mi hermano me la mandó, yo estaba en Playa del Carmen, me manda Carlos la foto y yo digo, bueno, esto es tremendo, ¿no? ¿La puedo publicar? Sí. Entonces, solamente puse de verdad, ¿no? Porque más allá de la cantidad de salas que tiene la otra película, lo que me choqueaba por completo era que en esa única sala donde estaba Sueño en otro idioma tenía un solo horario en todo el día, ¿no? Veíamos que la otra película tenía todo el día, todos los horarios en 3D, en IMAX, en no sé qué, y Sueño en otro idioma pues ahí perdida, defendiéndose con una sola función. ¿Qué sentí? Bueno, pues me parece que es sintomático de lo que pasa en nuestra industria. Me parece que un poco la invitación a publicar esta foto y abrir como el debate era justamente como darnos cuenta que muchas veces no pensamos que es a ver qué película hay. Alguien decide qué película vamos a ver. No lo vemos así. Y tiene que ver con... Va a sonar muy clavado, pero ahora que he estado como investigando y estudiando todo esto, o sea, al final, no estoy hablando solamente del idioma, pero del contexto, digamos, tiene que ver con derechos culturales, tiene que ver con la posibilidad del espectador, de nosotros como espectadores, de elegir qué ver, tiene que ver con diversidad, tiene que ver con que estamos en un país libre y plural en el que deberíamos poder tener acceso a lo que deseamos, y todo eso tiene que ver con legislación, con regular, ¿no? Entonces es un problema que venimos cargando desde hace tiempo en nuestro cine, con nuestro cine. No tiene que ver contra los blockbusters, no tiene que ver contra las exhibidoras, porque siempre se ponen como, es que Cinépolis y Cinemex, no es eso, es simplemente que en la medida que esté legislado, entonces habrá una igualdad de condiciones. Y cuando hablamos de igualdad de condiciones tiene que ver con que tan sencillo y tan tonto como puede parecer que el póster esté puesto, ¿no? A veces vamos al cine y ya nos damos cuenta que, ¿y el póster?
los gerentes se ponen muy nerviosos y lo ponen, ¿no? En ese momento. Y la sinopsis, porque siempre hay un kiosquito ahí donde ponen sinopsis. Si la gente llega y, vamos al cine, vamos a ver qué hay, y no ve que existes, pues no hay forma de que se entere, ¿no? Ahora, la otra parte, que es la que me da mucho gusto, es que nosotros sabemos que no íbamos a poder tener un aparato publicitario tan grande. Bueno, de hecho, íbamos a tener uno mínimo, ¿no? Pero lo que ha pasado con la película es hermoso, ¿no? Al final, la recomendación, el boca a boca, las reacciones en redes sociales, decir, vayan a verla, es una película mexicana, me reí, lloré, la pasé muy bien, llevé a mi mamá, llevé a mi papá, me conmovió, vi a México. Bueno, eso es lo más valioso que a nosotros como creadores, ¿no? Nos puede pasar. No sé si todos aquí ya hayan visto la película, pero pero es hermoso, es increíble cuando me llegan mensajes de gente, ¿no? que felicita, que agradece, que cuenta, ¿no? Que hace mucho que no iban a ver una película en la que al final aplaudían en la sala. Entonces, bueno, es fantástico, ¿no? Entonces, yo me quedo con eso. Obviamente, espero que la película siga ahí sobreviviendo a la lucha. Pero bueno, creo que también es un buen momento para evaluar qué está pasando con nuestra industria. Viene un cambio importante, ¿no? Las elecciones y demás, así que espero que sea un momento como replantear un montón de cosas. No sé si te contesté. Sí, sí. Bueno, y de parte de los actores de la película tenemos a dos jóvenes actores jóvenes en edad pero no en trayectoria. Tenemos a Nicolás Ortiz de Esterio, Juan Pablo de Santiago. Gracias por esta plática. Espero estar contigo, Nicolás. Eres actriz egresada del CUT. Has trabajado ya con monstruos en el teatro como Hugo Revillaga, que sabemos no es nada sencillo que te elija y aguantar el ritmo de las obras. Has montado obras de teatro como directora. Pero a mí me gustaría, antes de platicar de tu carrera y cómo te integraste a la película, que me pudieras platicar si cuando empezabas en el diván de Valentina soñabas en alguna vez estar en una película que iba a estar en Sundance y que iba a tener el éxito que está teniendo y que está siendo tan reconocida, que es la película más nominada en los Arieles de este año. ¿Soñabas como esta niña en llegar a este momento en tu vida y que llegara tan pronto? Pues sí. La neta, sí. Sí. ¿Cómo te veías? ¿Cómo me veía? ¿Cómo es tu futuro como actriz? Pues creo que cuando eres pequeño, pues tengo como familia hacen teatro y son como, lo toman muy en serio. Entonces yo no quería ser de Televisa ni ser banal, yo quería contar cosas en serio, como que era algo muy importante y yo lo quería hacer bien. Después me metí al CUT y ahí son mucho más rígidos y en la vida, y hasta que ya estaba toda tiesa, ya no podía más y dije, me vale, y ya relajé y ya como en ese salí de la escuela y en eso leí ese guión y creo que conecté. También creo que las cosas no es por... te tocan. O sea, a mí me tocaba hacer ese papel por algo. Y pues nada, es muy emocionante. Y sí. Gracias. Juan Pablo de Santiago está dominado la Ariel ahorita por Sueño en otro idioma. Nicolás también. Pero no es su primer Ariel, ¿eh? Él ya ganó el Ariel en el 2008. No lo gané. No, usted se nominó al Ariel. Me nominaron. Por Voy a explotar. ¿Cómo explotar? De Grado Naranjo. De Gerardo. Ha sido una carrera también muy meteórica. Estamos platicando ahorita que este año ya tienes con estas 2 películas de cartelera, 3 películas de cartelera y viene la cuarta. Viene la cuarta. Sí. Me gustaría saber, ¿cómo fue que tú te integraste a Sueño en otro idioma? Pues, gracias a todos. Pues fue un proceso que es convencional, digo, me llamó la directora de casting, que es Isabel Cortázar,
para verme en este papel. Hice un casting, me parece, donde estabas tú. Pero empezaste primero con Martín, hiciste un casting con Martín. Hice un casting primero para Martín, para el personaje del lingüista. Y después me hablaron un callback donde ya estaba Ernesto, y fue donde conocí a José Meléndez. Ahí. Sí, y ya nos vieron juntos. De hecho, me acuerdo perfecto que iba caminando hacia el callback, y yo venía caminando atrás de Nicolás A. Y dije, como, esa es la niña de Ventanas, de una obra que estaba en ese momento. Y atrás de mí venía caminando José. Es como que nos contamos esa historia, como de entramos juntos a la misma puerta. Y bueno, fue así como llegué a la película, en un proceso de casting, con la directora de casting, y después fue leer el guión. Ya para el callback me mandaron el guión y lo leí, y fue algo como fue un clic inmediato, digamos, hablando de interés, ¿no? O sea, yo no tenía mucho que no leía un guión así, un guión que te conmueva y te lo echas de una sentada. ¿Cómo fue para ti, Ernesto, que viste en él, ya no a Martín, sino en este personaje? Pues fue muy bonito porque la verdad es que comenzamos este casting con los actores mayores, que son los personajes de Evaristo y de Isauro. Entonces comencé a ver, bueno, a muchos actores de 70 y tantos, 60 y tantos, y me preocupaba mucho encontrar como a esos buenos actores que dieran el tipo, que estuvieran dispuestos también como a todas las implicaciones que tenía el guión, como lo del idioma, la lengua, ¿no? Y aprenderlo y demás. Y de pronto apareció Eligio Meléndez, que interpreta a Evaristo, y nada, fue como, es él, ¿no? Ahí está Evaristo. A los 2 días apareció José Manuel Poncelis. Ambos los había visto en el teatro, en algunas películas, pero nunca había trabajado con ellos, ni los conocíamos personalmente. Y entonces, bueno, fue como, ahí están mi Evaristo y mi Isauro. Pero esta película implica encontrar también a esos mismos personajes, pero de jóvenes. Entonces, pues el reto era encontrar actores jóvenes que idealmente se parecieran, pero que sobre todo pues fueran buenos actores, ¿no? Yo decía, bueno, si no se parecen, pues les ponemos bigote igual, o les pintamos la pelo igual, o algo hacemos para que, ¿no? Como Pancho Villa o como Zapata, ¿no? Y apareció, bueno, ya había visto a Juan Pablo, pero lo vi siendo Evaristo joven. Apareció José, que lo habíamos visto en Los Hamsters, y dije, es impresionante porque no son tan buenos actores, pero se parecen. Y fue muy bonito porque ya estaba ahí el cuarteto, y la verdad es que creo que en pantalla funciona increíble porque puedes creer, o sea, entras fácilmente en la convención de que Eligio y Juan Pablo podría ser el mismo personaje, el mismo hombre, y lo mismo pasa con José Manuel y con José. Para hacer Soy en otro idioma te basas en un hecho real, que es, si mal no soy entrenador, que platicas a tu hermano, a Carlos, y de ahí surge el guión. ¿Cómo es que delimita no hacer una docuficción sobre este hecho, sino hacer completamente una historia de ficción? ¿Y de dónde viene la necesidad de crear el script? Y no agarrar una lengua ya. Sí, pues fíjate que la historia es muy bonita porque se las voy a contar desde el principio, brevemente. Hace algunos años en Grecia, en el Festival de Tesalónica, había un productor holandés que se llama Raymond van der Kaig, que asistió al Festival de Cine y una noche estaba en su cuarto viendo su computadora y encontró una nota periodística sobre algo que estaba pasando en México, que era la pelea entre los últimos hablantes de una lengua que se llama el ayapaneco en Tabasco. Y Raymond dijo, aquí hay algo interesante. Esa misma noche, en ese festival, conoce a mi hermano, Carlos, y entonces era como, mexicano, guionista, ¿qué crees? Acabo de leer algo que está pasando en México. Y nada, a Carlos le encantó en ese momento la idea y dijo, sí, pues hagamos algo. Se pusieron de acuerdo, comenzaron a desarrollar y al poco tiempo me invitan a mí. O sea, como que yo me integro al proyecto. Debo confesar que al principio, cuando Carlos me cuenta la historia, era como, qué interesante, pero pues podría ser una película muy aburrida, ¿no? O sea, como de, estos señores que no se hablan y, no sé, como que me le faltaba ahí. Carlos es un guionista muy talentoso, que ha escrito mis películas anteriores, Párpados Azules y Las Oscuras Primaveras,
y sabía que Carlos le iba a dar la vuelta, ¿no? Que Carlos iba a encontrar la manera como de recrear todo este universo y esta ficción al final. También les cuento que al final descubrimos que la nota fue falsa, que fue inventada por un periodista español. Y sí, así tal cual, que fue un mito ahí inventado. Y nos enteramos porque alguien comenzó a hacer justamente un documental. Entonces se fue a Tabasco a encontrar a los tales señores que nos hablaban. Y pues no, o sea, ni eran dos, eran muchos más, todos eran amigos. O sea, nada que ver. Y entonces, pero bueno, nos sirvió a nosotros como punto de partida, ¿no? Y luego lo de Secril, pues lo que pasó es que en el guión siempre estuvo como, bueno, el Secril siempre fue una palabra que existía, pero en el guión siempre los diálogos en Secril eran texto simulado, ¿no? Como taca, 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 manos ahí. Entonces, en un principio pensé que podemos usar una lengua real. Cuando comenzamos con el contacto con lingüistas y demás, dije, es que va a haber quien se enoje, ¿por qué están usando mi lengua? ¿Por qué mi tesoro? ¿Por qué? Entonces, así, no nos vamos a meter ahí, con todo el respeto para los hablantes y las lenguas y demás. Así que invitamos a un lingüista a crear, bueno, en realidad lo invitamos, la petición fue como hagamos una adaptación de una lengua de la región, como puede ser el zapoteco, por ejemplo, y Francisco Javier Félix, que es el Valdés, que es el lingüista, nos dijo, no, pues mejor hagamos algo original, dame 2 meses y te traigo algo, ¿no? Y a los 2 meses regresó con un manual del Secril, tal cual. Ya en el guión había palabras que Carlos, el guionista, había puesto y que queríamos que fueran muy identificables, como chupi, upibe, yaide, ¿no? Que es un amigo, hola amigo, adiós. Entonces esas siempre existieron. El lingüista regresó con este manual que tenía pues reglas, vocabulario, pronunciación, incluso conjugación, y aquí a los compañeros les tocó ponerse a estudiar. Ahí tengo mi manual. Exacto, a tomar clases tal cual, ¿no? Y a mí me interesaba mucho que cuando llegáramos a filmar eso ya no fuera una preocupación para ellos, sino que se concentraran como en las emociones y lo que necesitamos para los personajes. Y nada, le dieron durísimo, ¿no? para lograr apropiarse de la lengua. ¿Cómo creas un personaje cuya lengua principal es una lengua que no existe, para hacerlo sentir real en pantalla y no estar preocupado con preocupaciones de entonación, sonido, claro, sino para hacerlo muy humano? ¿Cómo lo crees? De principio eso fue una preocupación a la que le prometí mi dedicación, ¿no? O sea, sería muy chafa ver algo de ese tipo no logrado. Entonces, pues bueno, eso fue un compromiso personal, digamos, absorber esta parte del manual, justamente para que se convirtiera en una segunda naturaleza y no hubiera que preocuparse por eso al momento de montar la escena. Y bueno, o sea, primero el compromiso y después mucho el trabajo en equipo y el apoyo, ¿no? Era jugarlo, o sea, yo tenía sesiones con José de intentar hacer una conversación, y luego ya que nos juntamos con nuestras versiones adultas, o sea, estos señores estaban obsesionados al siguiente nivel con el manual del Secril. Entonces fue también, pues, digamos, subirnos a ese camioncito que ellos ya traían, ¿no? Y trabajar con ellos y pues, mimetizarlo, y creo que al final, pues, es eso lo que se logra. Yo me acuerdo mucho cuando la primera vez que yo escuché a José Manuel Poncelis ya articulándolo ya con una naturalidad, sí fue muy impresionante, y fue así de, bueno, nos falta la mitad. Sí. Oye, y para ti, Nicolás, ¿cómo construiste este personaje de esta mujer tan de una época en específico, que es esta mujer que va a hacer todo por su hombre y lo cambia y lo oculta y trata de ocultar sus preferencias, aún conociéndolas y aceptándolas, con una mentalidad como la que tenemos ahorita, que tenemos mujeres ahorita, de más liberal, más libertad en todos puntos? ¿Cómo construiste este personaje para que fuera una mujer de su tiempo, de su época? Creo que las épocas no cambian. No creo que eso que sucede ahí en los 60, los chavos, sigue sucediendo ahora. Y por más abiertos que seamos, pues hay miedo. Y si eres joven te enamoras. Y luego sucede que no sabes quién te gusta. Y esa situación como que era muy... Yo he estado ahí.
Entonces como que la conocía muy bien y era una situación que también en mi historia era importante. O sea, me había pasado algo similar y entonces lo conocía, o sea, como que conocía cómo se sentía. Y bueno, después lo de la época también, pues más bien como en fotos, o sea, hicimos una sesión de fotos muy divertida que aparece ahí en la peli. Y pues como pues, acordarme de mi abuela y ver las mujeres antiguas y cómo se movían y más recatada, que uno también lo tiene. Y pues ya. Sí. Antes de decir yo con ellos, ¿alguien tiene alguna duda que quiera expresar ahorita o seguimos? Entonces, Échale. adelante. Yo sí. Hola, antes que nada, muchas felicidades. Gracias. Es que la película es extraordinaria, me parece brillante que exista algo así. Yo he hablado con muchos amigos míos que traemos como esta situación de este cliché a lo mejor del cine mexicano, solo habla de violencia, específicamente narcos, o esta como desesperanza y bla 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 bla, y de repente surge esto y es como increíble, no lo esperábamos. Entonces, en ese aspecto muchas felicidades, pero para no estar perdiendo el tiempo con aquí halagos, vamos a lo que vamos. Yo quería preguntar lo de Cifril, pero eso ya está. ¿Cuál, no sé, por querer preguntar algo así muy común de producción, según los tres, ¿cuál fue el día más difícil de producir? ¿Cuál fue el día más difícil, el que más costó, el que alucinan y el que les causó pesadillas? Sí, es el mapa. Pues mira, fue un rodaje muy difícil, todo, porque creo que fueron 36 días de rodaje y de los 36, 30 estuve viviendo. Entonces, por un lado habíamos asumido que, bueno, así iba a ser el rodaje, lo íbamos a aprovechar, o sea, para que fuera parte de la personalidad de la película. Sin embargo, bueno, una cosa es decirlo y otra cosa es pues ya estar ahí, ¿no? En el lodo, en el frío, empapados, con moscos, el staff con lodo hasta el cuello, ¿no? Y hubo un día en el que amanecimos con, o sea, nos llamamos muy temprano, como a las 5 de la mañana, desayuno como 4:30 más o menos, y amanecimos con norte, ¿no? No sé si todos entendemos lo que es norte. Los nortes de Veracruz son estos vendavales, ¿no? Que viento, lluvia, frío y demás. Entonces un nortazo así tremendo. Y en el desayuno estábamos en la mesa Martín Torres, que era el primer asistente de dirección, Donatio Martínez, que era el fotógrafo, Bárbara Enríquez, que era la diseñadora de producción, Misael Rubio, que era el continuista, y yo. Entonces, todos helados, la comida helada, el agua. Entonces Martín estaba muy angustiado, ¿no? Como, es que, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué plan? Vamos a tener que cancelar, no sé qué. Y así, y yo dije, a ver, además todo el equipo estaba ahí igual, todos estábamos anónimos. Entonces fue así de, a ver, Martín, lo primero que tenemos que hacer es demostrar que estamos tranquilos, ¿no? Número uno, no nos pueden ver aquí todos paniqueados, ¿no? Entonces, sonríe. Entonces, dije, a ver, vamos a ver el plan de trabajo. Entonces, sacó el plan de trabajo y había una escena que era Martín e Isauro tienen una sesión de Secril en medio de la selva, ¿no? Entonces habíamos escogido un lugar increíble para filmarla y además, bueno, era un diluvio lo que estaba cayendo. Dijimos, bueno, muy bien, vamos a hacerla en la casa de Isauro. Entonces, no sé si recuerdan, es este momento en el que están, que por un lado Lluvia está con Martita en la estación de radio hablando de los días de la semana, y por otro lado Martín está con Isauro hablando de los colores y la nariz y el ojo y no sé qué. Entonces, bueno, atrás está cayendo el diluvio, está todo enlodado, y lo resolvimos ahí a través de la puerta. Y la verdad es que fue un plano que me encanta, ¿no? Un plano que vamos, creo que dice muchas cosas. Pero ese día fue particularmente pesadísimo, ¿no? El staff, Donatio Martínez, que es el fotógrafo, es un maestrazo, pero su estilo es una iluminación muy elaborada. No se nota, pero en realidad mete muchísima luz, banderas, babenets, rebotes, de todo. Entonces, bueno, toda esa armazón en medio ahí del diluvio. Y bueno,
lo que pensamos siempre es como lo más importante es lo que se ve en pantalla, ¿no? O sea, no importa que estemos empapados, no importa que estemos con el lobo hasta el cuello, eso no importa, lo importante es lo que estamos viendo en el cuadro. Y el otro día así fatídico fue el día de la cueva, el día ya de los Skrillex en la cueva, porque pues había que bajar, estaba lloviendo, pues rocas resbalosas, con todos los viejitos ahí, Skrillex, entonces, pero bueno, yo veía el cuadro y decía, no, está divino, entonces... Pero bueno, creo que cuando asumes que tienes una historia así, que dice selva y dice cueva y dice montaña, bueno, pues hay que hacer todo por lograrlo, ¿no? Y no renunciar a esa convicción de lo que la película necesita para que la historia se cuente. Entonces, nada más para concluir, el primer día de rodaje, igual llovía, todo el mundo estaba histérico, y fue así de, a ver, compañeros, vengan todos, ¿no? Relájense, disfrútenlo, conéctense. Luego se burlaban mucho de mí, pero yo decía, si se mojan, pues se sacarán, si les pican los muscos, pues se les quitará, si se embarran de lodo, pues se limpiarán, o sea, no pasa nada, ¿no? Mejor relájense y pasa nada. Estamos hablando de tu proceso de dirección. ¿Cuáles fueron los principales consejos que tuviste que darle a Nicolás y a Juan Pablo para sus personajes? No, pues yo lo que espero siempre del actor, de cualquier actor, es como un compromiso total, la confianza absoluta. ¿Les puedo contar cómo llegaste el primer día de rodaje? Sí, obviamente. Es que, bueno, Nicolás y yo nos habíamos visto en un callback ya para decir, bueno, sí, Nico va a ser María, bueno, no había leído el guión todavía, nos fuimos a filmar, ¿no? Nos adelantamos ya la preproducción y demás, y el primer día que llega Nicolasa, todavía antes de filmar, llega y me dice, oye, ¿puedo hablar contigo? Sí. Es que estoy muy preocupada, estoy muy asustada. Dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces me dijo, es que acabo de ver Las Oscuras Primaveras, que es mi película anterior. Entonces, no sé si alguien la vio aquí, pero Las Oscuras Primaveras, bueno, pues Me puse a estudiar con mi directora. Había visto Párpados Azules y me encantaba. Yo era chiquita, bueno, no chiquita, pues estaba joven cuando la vi. Dije, tengo que ver la siguiente. Entonces vi a Irene Azuela y yo como, él me va a dirigir, ok. Y había una escena de sexo que yo tenía muy presente. Si eres actriz, lo tienes súper presente. Y ya Irene Azuela, y yo, ok. Y estaba paniqueada. Entonces, pues nada, obviamente Las Oscuras Primaveras no tenían nada que ver con ser otro idioma. Le dije, pues, no, tranqui, o sea, todo va a estar muy fresa, súper tranquilo, ¿no? Todo súper cuidado y demás. Además con Juan Pablo, que es un caballero. Entonces, a lo que iba es, yo necesito que los actores confíen, que suena, no sé si suena un poco lugar común, pero que se pongan en mis manos, ¿no? Que nos echamos el clavado juntos. Y lo mismo ha pasado con Nico y con Juan Pablo, que con Cecilia Suárez o Chema Yaspi o con Venezuela, ¿no? O con Enrique Rolla, con cualquiera de los que han estado en las películas, porque si no, yo creo que no funciona, ¿no? Si no hay esa confianza y esa apertura, ¿no? Y decir, pues el texto dice eso y hay que hacerlo así, por eso tratamos que los guiones sean muy claros también, ¿no? Como que no haya sorpresas para nadie. Y si estamos todos de acuerdo en las reglas del juego, entonces pues la pasamos muy bien, ¿no? Y jugamos muy divertidos. Obviamente es mucho estudio, mucha disciplina. Hubo un día que Eligio, y esto es una indiscreción, pero bueno, ahora estamos aquí. No, que Eligio y José Manuel, que se la pasaban estudiando en Secril, y tenemos una coach que era Tania Olhovich, que nos ayudaba con esos textos. De pronto Tania me dijo un día, oye, es que dice Eligio que si él se aprende la primera mitad del verso de la despedida y al revés, que José Manuel se aprende la primera parte del verso y que él se aprende la segunda parte porque está muy largo y va a ser muy difícil y está sufriendo mucho. Y yo, pues qué pena que esté sufriendo, pero la verdad es que se lo tienen que aprender. O sea, no hay de otra. A eso venimos, ¿no? Para eso estamos aquí. Y tienen todo el día para estudiar porque estaban programados los llamados para que tuvieran chance de estudiar y demás. Y no es asumirme como el tirano, simplemente como, bueno, han pasado muchos años para llegar a este día de llamado. O sea, horas y días de trabajar en el guión. Este guión fue un texto muy estudiado, muy trabajado en talleres, en laboratorios. Viajé mucho con el guión, ¿no? Como con asesorías y demás. Luego conseguir el dinero, que es
desmadre, ¿no? Y que siempre son años de conseguir. Es mucho dinero lo que se necesita para hacer las películas. Luego, porque la locación, luego que el llamado, luego no sé qué, está todo el circo, todo puesto, para que entonces a la hora de decir acción, pues surja eso, ¿no? Y entonces lo que necesitamos es que el actor esté al 100%. No hay disculpa alguna, o sea, no hay forma de que me digan, no, es que, ay, se me olvidó porque, o no tuve chance, o no se puede, o estoy nervioso, pues que se te quite, ¿no? Pues sí, o sea, no hay excusa, pues, ¿no? Estoy cansado, yo también. Entonces, creo que, nada, es importante que al iniciar el proceso siempre hablar esto con el actor y que estamos todos en la misma frecuencia. Es un director que en sus películas tiene un toque de erotismo muy fino, muy sutil. Aún en las oscuras primeras, con lo fuerte que puede resultar hacer, el erotismo es maravilloso. En La habitación, tu segmento, Párpados azules, que sueña en otro idioma, lo es. Me gustaría que nos explicaras un poquito, junto con Juan Pablo, cómo fue crear esta escena mágica en la playa que tienes tú y José, que sorprende, bueno, ya vieron todos los dos, que sorprende a la audiencia, pero a la vez entra tan natural dentro de la historia y que en ningún momento se siente ni grotesca, sino maneja un erotismo muy, muy lindo. ¿Cómo fue crear todo eso? Yes. No, por favor, pues de entrada porque me interesaba que fuera una historia de amor entre dos seres humanos, ¿no? O sea, a mí no me importaba si eran hombres, mujeres, hombre, mujer, no es de mi interés en ese sentido, digamos. Me interesaba más que fuera una cosa mucho más natural, mucho más orgánica. Hablar de que para estos indígenas puede ser algo muy normal, muy natural, que ni siquiera se cuestionarían, pero que ante la presión social, religiosa y demás, se convierte como en el pecado, digamos, ¿no? Entonces me interesaba que se sintiera así la secuencia, que fuera completamente abierta, íntima, natural. Sabía que con José y con Pablo podíamos lograrlo. Y un detalle que nadie sabe es que, o sea, en realidad la secuencia comenzaba ahí y después había otra secuencia que decía Isauro y Evaristo hacen el amor bajo la luz de la luna, ¿no? Cuando hicimos la escena de la fogata, yo dije, es que no necesitamos más, o sea, ahí está, ¿no? Entonces fue como muy lindo porque, bueno, estábamos en un lugar increíble además, una playa, ¿no? Espectacular, así un lugar, vamos... ¿Dónde es la locación? Veracruz, Roca Blanca. Roca Partida, cerca de Roca Partida, cerca de los Tuxtlas, Catemaco y toda esta zona. Y nada, fue como decir, ahí está la secuencia, lo hicieron muy bien, de forma muy profesional, como es muy bonito lo que cuenta José al respecto, ¿no? Como de cómo él desde que llegó a la locación estaba enamorado de Evaristo, pues, ¿no? Encarnado por Juan Pablo, y eso se sentía, ¿no? Tú lo veías en cámara. Entonces, nada, lo disfrutamos mucho y fue como muy, muy gozoso, ¿no? Sí, sí. Justamente, pues sí. A mí me encanta esto que mencionas, que es una película que aborda un tema que de pronto puede generar mucho, digamos, interés en esta época o tener mucho reflector sobre eso, pero en realidad, pues yo creo que eso no es algo de lo que se hable o de lo que importe, ¿no? A mí lo que más me gusta de esto es que, digamos, llega a tocar esa parte de, digamos, de diversidad, pero no es escandaloso, ni siquiera es diferente, pues, ¿no? Ya siento que ya entra en un lenguaje como debería de existir en el mundo. Y fue eso, me encanta que recordaras eso, que la secuencia no acababa ahí, ¿no? Teníamos una escena de pasión bajo la luna y no fue necesario, o sea, de pronto fue así como a dormir todos, fue así como que, ¿cómo? Todavía falta una escena y Ernesto se acercó y como, creo que lo tenemos, o sea, pues sí, y verlo, pues para mí es emotivo también, o sea, sí y hacerlo también fue muy bonito, o sea, la conexión que yo hice
José y con Nico para esta película, creo que se ve ahí. O sea, y fue algo que llegó de manera muy accidental, que a lo mejor fue un accidente o fue intencionado de producción, no sé, tenernos unos varios días en la playa antes de empezar a trabajar con el día libre. Con cerveza, sí, marihuana. Se va a agarrar con y sucedió eso, o sea, digamos que se atrasaron nuestros días de rodaje, nosotros tuvimos mucho tiempo de convivencia y honestamente yo estaba un poco nervioso por esa noche y como, digo, viendo las oscuras primaveras, ¿cómo íbamos a abordar eso, ¿no? También era la primera vez que yo hacía algo así para la cámara y al final de todo fue precioso. O sea, yo acabé ese día, abracé a José y con un cariño y con una satisfacción muy, muy bonita, igualmente Ernesto, ¿no? Creo que pues, por ahí va. ¿Alguien quiere contar algo? Gracias. Recién lo tenemos enfrente, así que aprovechen. O sea, yo tengo otra pregunta, Por favor. Sí, adelante. Échate. A ver, Aprovecha. sí, no, es que hay que aprovechar. Y es un cambiazo de tema, perdón. Adelante. Influencias visuales o en su caso literarias que hubieran, bueno, a lo mejor eso es para el guionista, pero pues digo, ya que estás en contacto con ello, digo, por todo este asunto se habla por ahí de realismo mágico, se habla de en fin, situaciones, ¿no? Pero no sé si hay algo así. Pues yo creo que influencias muchísimas, ¿no? Me parece que cuando te asumes como creador, en el sentido artístico, ¿no? En este caso cinematográfico, al final a mí lo que me pasó es que desde que estuve en el CUEC, en la Escuela de Cine de la UNAM, un maestro me dijo, el día que te asumas como artista o como director, vas a ver las cosas de otra forma, ¿no? Y fue como, ok, entonces eso significa que ahora que regrese a mi casa en metro me tengo que ver con otros ojos. Y pues sí, o sea, la verdad es que sí, ¿no? Al final te fijas en la gente, te fijas en los colores, te fijas en el movimiento, te fijas en los sonidos, te fijas en todo. Y entonces, bueno, todo esto para decir que al final yo puedo decir que las influencias son todas, ¿no? Yo trato de ver muchas películas, de ver teatro, de escuchar un montón de música, siempre estoy escuchando música, de leer todo lo que puedo, de conocer de procesos de otros directores, por ejemplo. Entonces, claro, tengo mis ídolos, ¿no? Paul Thomas Anderson, un Kubrick, un Fellini, un Wong Kar-wai, ¿no? Pero lo fascinante del cine, finalmente, es que aunque yo tratara de hacer un plano exactamente al de Wong Kar-wai en 2046, no me saldría uno mío, ¿no? Porque pues, yo pongo la cámara, porque yo le digo al actor qué hacer, porque decidimos los colores. Entonces, sí, trato como de alimentarme de todo eso y estar muy abierto también a estas cosas, a estos regalos que dan de pronto los rodajes, ¿no? Cosas que no te imaginas que van a pasar y que hay que estar muy abiertos para capturarlos, ¿no? Para decir, ahí está pasando algo que yo no me imaginé que puede suceder, pero que va a enriquecer mucho la película, ¿no? Como lo de la lluvia hace rato que te contaba, y otras cosas, ¿no? Como la secuencia, por ejemplo, del beso en la fogata, porque viéndolo ahí fue como en ese momento decidir que era suficiente para contar lo que queríamos contar, ¿no? Entonces, sí, influencias por todos lados. Justo ahora que mencionas a estos directores, me viene una pregunta. Habla un poquito más alto para que te oigan los demás. Así al tener este estudio en el que uno ve cine francés, cine ruso, muchísimo cine de Estados Unidos, ¿cómo logras hacer un cine mexicano para mexicanos en México y además, bueno, también para los actores? ¿Cómo se logra adueñarte de un entorno
la selva, la montaña, que en realidad no es tuyo, una cultura en la que tú no naciste. ¿Cómo logras como en el tiempo de rodaje hacer tuyo este espacio y además transmitirlo y hacerlo real? Sí, una pregunta. ¿Me has escuchado? Sí, claro. Es que yo creo que yo no diría que hago cine mexicano, ¿no? O sea, yo creo que hago películas y que cada cuento que contamos pues tiene sus propias necesidades. Las películas anteriores habían sido muy urbanas, ¿no? Entonces era como la Ciudad de México, el metro, Tlalpan, el hotel. Y en este caso, pues la selva, el pueblo, el lago, la playa. Pero en ningún momento como que me pongo como objetivo, puede ser una película mexicana, ¿no? Es simplemente como lo que me va surgiendo como parte de la visualización de cómo tiene que contarse la historia en cuanto a óptica, en cuanto a movimientos de cámara, en cuanto a tamaños de plano, en cuanto a los actores, por supuesto, en cuanto a la música, que también es como muy importante en el trabajo, pues. Entonces, y de los mexicanos, o sea, de comunicarnos con los mexicanos, creo que, o sea, es muy bonito que nos reconozcamos ahí, pero te puedo decir que esta película la he presentado en varios países y la verdad es que el efecto es exactamente el mismo, ¿no? Como que incluso el premio al público en Sundance el año pasado, pues eran gringos, los más gringos, ¿no? Y lloraban y reían con la película. Entonces, creo que al final apela más como a los personajes, a lo que les pasa, a las emociones y demás, que a una nacionalidad particular, ¿no? Entonces, no, yo creo que es más como hacer cine, hacer películas. ¿Qué tal? No, en realidad no respondí muy bien el director me pasó. Que para ustedes, cómo apropiarse del espacio, o sea, como actores, ¿quieres repetir la pregunta? Sí. ¿Cómo logran adueñarse de un espacio, hacer lo suyo, en el que en realidad no se desarrollaron ni entienden como bien a bien las costumbres, pero lo pueden transmitir como verdadero? Ok, qué bueno que dices, que preguntaste eso, porque justo me quedé pensando de una respuesta de cómo construyes la época y así. Si haces teatro, estás en un cuarto y tú te tienes que imaginar todo. Y de la nada, esa era mi primera película. Y te llevan a ese lugar. La naturaleza es apabullante, es como alucinante. Estás de que dejas el celular y salir. Yo pues he vivido toda mi vida aquí en la Ciudad de México y entrar a un pueblo donde, ¿cómo se llamaba el pueblo en el que...? Luis Cortines, que había, además te dejaban ahí el día que no me tocó, llamado yo, un día sola en un pueblo en Veracruz, vacío, sin nadie. Me hice amiga de uno. ¿Qué onda? ¿Me llevas a dar un paseo? Y me llevó a dar un paseo en moto ahí, me llevó a otras playas. Pues te metes ya en otro contexto que no es el tuyo. Es mucho más grande que tú, siento, la naturaleza y la realidad. Entonces, respondí, ¿no? Claro, o sea, sin duda es parte del trabajo, o sea, es una consecuencia de lo que hacemos, ¿no? Tienes que buscarlo, tienes que buscar cómo es que te involucras en eso, en esa atmósfera en la que vive tu personaje, pues. Y digo, y la semana previa estando ahí sin trabajar ayuda. Además también, por ejemplo, el vestuario, lo de la época, que te pongan, el vestuario es increíble, o sea, el arte, todo el trabajo de todos es como, ya me pusieron este vestido que es así de antiguo, entonces ya tú te ves al espejo ahí toda peinada, y tú ya te la empiezas a creer, como que todo se pone y se empieza a nacer. ¿Vas a hacer un comentario? Por favor. Por favor. No tengo muy clara la pregunta, no sé cómo construirla, pero espero darme a entender. En Párpados Azules, Las Oscuras Primaveras, y bueno, en esta, mi maestro de sonido siempre nos dice, no, es que Ernesto Contreras sabe muy bien lo que hace con el sonido y no sé qué tanto. Y sí, es cierto, es como te transmite como a otro lugar, crea toda una atmósfera, y quisiera saber tú, ¿en base a qué lo construyes o cómo lo construyes? ¿Cuál es el proceso para construir toda esa construcción sonora?
Gracias. Yo creo que tiene mucho que ver con que desde el guión ya está marcado mucho cómo se va a escuchar la película, ¿no? Es decir, por ejemplo, en Párpados Azules hablaba de, no sé si lo recuerdan, pero el picnic al que van Marina Farfán y Víctor Mina a este camellón que está allá que es el circuito interior, no, viaducto. Y entonces el texto hablaba de estos silencios que había entre los personajes y cómo el ruido, ¿no?, de los niños jugando o del tráfico al lado pasando llenaban ese vacío, ¿no? Entonces, claro, eso te pone todo un reto de cómo resolverlo. Y bueno, hay que darle crédito a Enrique Greiner, que es el diseñador de sonoro de las 3 películas, que es un tipo clavadísimo, ¿no?, súper propositivo, muy estudioso de todo lo que es el diseño y lo que hace para lograrlo. Y en el caso de Sueño Otro Idioma, por ejemplo, pues se ve todo este juego de nunca ver a los tales pájaros o a los tales seres de la jungla, ¿no? Solamente los debemos escuchar, pero debíamos creer que estaban ahí. Entonces, lo que fue muy lindo es que Enrique Greiner se fue a este lugar en el que filmamos, que en realidad es una reserva, ¿cómo se llama? ¿Ecológica? Sí, pero De un ejido. sí, de la biosfera, algo de Los Tuxtlas. de los Tuxtlas, pero de la UNAM, algo. Y entonces, pero es un lugar al que la gente va normalmente a observar pájaros. Hay una gran cantidad de aves, entonces lo que hizo Enrique fue irse después del rodaje, ya no cuando estábamos ahí, a grabar, días y días, para después todo eso procesarlo y convertirlo en el sonido de la película. Entonces, me gusta mucho como todo el trabajo sonoro, no solamente como los ambientales, el ambiente o los incidentales, sino la música, por ejemplo, también, ¿no? Que creo que es la peor pesadilla para mí, la música, ¿no? Como llegar a cómo describes la música, ¿no? Cómo te comunicas con el músico. Entonces, siempre es un viaje tremendo. La primera la hizo Iñaki Cano, que es uno de los integrantes de Fobia, un buen amigo, un rockero que lo torturé mucho y logró hacer Párpados Azules. La segunda la hizo Meme del Real de Tacuba, que es un genio musical, pero pues también como sufrió el pobre, porque le dimos, 50,000 vueltas. O sea, hubo un momento que dije, va a renunciar, va a huir, ¿no? Y Sueño Otro Idioma la hizo Andrés Sánchez, que es un músico talentosísimo de la banda Zoe, que había hecho la música para El Chapo, que es una serie que dirigí, y otras películas. Entonces lo invité y igual, o sea, fue como, en este caso fue todavía peor porque debíamos tener la canción Cicril antes de filmar, ¿no? Para que se la aprendiera la actriz, para que la tocara el músico, para que la puedan filmar en la escena. Entonces, bueno, pues fue canción Cicril 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta que apareció esta que es fantástica. Y a partir de esa canción Cicril se creó todo el score. O sea, toda la música, todo lo que escuchan en la película surgió a partir de esa canción. O sea, todo está relacionado con el score. Yo creo que es una música increíble de Andrés. Entonces, bueno, a lo que voy es, sí, el trabajo sonoro, tanto musical como tal cual el diseño, ¿no? Puedo decir que es de las cosas que me obsesionan también del proceso, ¿no? Y que estoy muy cerca tanto del diseñador como del músico, porque creo que es un porcentaje importante de la película, ¿no? No solamente lo que vemos, sino en las películas en las que finalmente lo que se dice no es tan importante, ¿no? O sea, es más importante lo que viven los personajes, lo que vemos y lo que escuchamos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho esa frase de las películas no se terminan, se abandonan, ¿no? O sea, puta, hay tantas cosas que se hacen que se quedan en el camino y dices, puta, no quedó en el corte final por algo, pero me hubiera encantado, ¿no? O sea, la escena de la luna, pues es bueno, o sea, ya no era necesario, pero ¿qué cosas dejaron al final que tú ya en el corte final, inclusive hasta en salas dijiste, híjole? ¿En el corte final? Ajá, híjole, esto no hubiera quedado. No, más bien te cuento, o sea, del corte final la verdad es que a mí me gusta mucho la película, la disfruto mucho, trato de no verla ya porque, no, ya, pero, sí, ya la he visto muchas veces,
Pero no, más bien lo que creo que puede ser interesante es que el proceso de montaje, que es otra parte que también me obsesiona, ¿no? La edición, es donde realmente surge la película. Entonces, en este caso, algo que pasó que es increíble y que no sé si suena tan bien, pero se los voy a contar. Bueno, digamos que en el momento que vi el material, junto con el editor que es Jorge Macaya, descubrí que el flashback no era un flashback, nada más un recuerdillo ahí, o sea, en realidad se convirtió en el corazón de la película. Confieso que no lo había visto así, o sea, como que era como, ok, vamos al pasado, entendemos ahí qué pasó, no sé qué. Cuando vi el material, la verdad es que creció de una forma impresionante, ¿no? que me encantó y que dije, no, es que esto es mucho más poderoso de lo que me imaginaba. Y a partir de ese flashback como que empezamos a construir todo lo demás. Entonces, por ejemplo, había toda una parte mucho más académica del lingüista, o sea, como que había una parte en la que investigaba y, pero ¿por qué desapareció? ¿Pero por qué no sé qué? No, ya nos importa, en realidad queremos saber de acá, de los personajes, ¿no? Entonces, todo eso fue resultado de la edición. Y entonces, bueno, pues hay varias secuencias de Martín que no están en el corte, y de Héctor Jiménez, que es el actor que hace al otro personaje, que también pues se redujo, ¿no? Pero como decía hace rato, bueno, lo más importante es que el cuento se cuente, ¿no? Y de la mejor forma posible. Así que de eso no me arrepiento, por ejemplo, o sea, como de lo que dejamos fuera. Había una escena muy bonita de Mónica Miguel que hace Jacinta, larga, pero pues también, pues si no funciona, no funciona, y luego se enojan conmigo los actores. De ningún modo, no aguanto. Hola, ¿cómo están? Soy María José Robles, soy actriz, soy chiapaneca y entiendo muy bien cuando hablan de la selva y todo eso porque conozco muy bien por esta zona. Primero, estoy aquí, estoy muy contenta, fue casualidad de la vida porque vi una publicación de Juan Pablo en el Facebook, y nada más exhortar a los organizadores que hagan algo, esto como más público, porque pues es como muy merecedor de que la gente esté aquí con ustedes, escuchándonos. Y lo otro es que muchas felicidades. Te soy sincera, no he podido ver la película, he hecho 2 intentos. No soy de las que va y ve la cartelera, el horario. Voy al cine y veo, bueno, ahora voy a entrar esta. Y voy haciendo 2 intentos. Y lamentablemente es como dices, o sea, hay una función, 2, y es lamentable. Me regreso y no voy a entrar a ninguna. Pero la Cineteca tiene varios horarios y la voy a ir para allá. Sí. Súper, perfecto. Y he tenido oportunidad de ver Párpados Azules, El Chapo, y los que estamos de cierta manera o de alguna manera en la industria sabemos lo difícil que es hacer cine y hacer buen cine, como actores, como directores, como productores. Y es algo que tal vez al final en la pantalla los espectadores no entiendan todo el trasfondo, toda la gente, todos los sacrificios, toda la angustia que puedes pasar en un momento como director y como actor. Y nada más quería decir eso, muchas gracias, porque la industria necesita gente como tú, que tiene esa pasión de hacer las cosas, y me encanta porque no estoy haciendo un comercial, pero como actriz no me importa si tengo que ensuciarme, si tengo que tirarme, si lo que tenga que hacer, y ver esa pasión en un director que lo transmite a sus actores es grandioso. Y muchas gracias por estar haciendo eso. Gracias chicas. En esto me gustaría platicar un poco de por qué es considerar la radio comunitaria. Digo, en el cine mexicano muy pocas veces hemos visto la radio comunitaria. ¿De dónde sale? Ya había en el guión que se había pensado Carlos, fue algo que estuvieron platicando entre ustedes. Porque digo, la radio comunitaria es tan importante que sabemos todos los intentos que ha habido gubernamentales para desaparecerlos, y principalmente porque la película se convierte en una metáfora de lo que está sucediendo, la pérdida del idioma. ¿Cómo surge todo ello? Fíjate que, curiosamente, eso no estaba en el guión. Originalmente era una maestra de inglés que daba clases en la escuela del pueblo,
pero yo había hecho una serie documental que se llamaba Héroes Cotidianos para HBO hace unos años, y uno de los capítulos hablaba justamente de una comunidad en Puebla, en la sierra, no sé dónde, y me encantaba el asunto de la radio comunitaria. O sea, era así precioso, ¿no? Me gustaba muchísimo los anuncios que hacían, la forma de convocar a la gente del pueblo y demás. Entonces, bueno, fue una propuesta casi imposición para Carlos. Es decir, no va a ser maestro de inglés, va a ser, o sea, no va a dar clases en una escuela, sino que sea a través de la radio. Porque se me hace, pues, casi poético, ¿no? Finalmente, como esta forma de... Y sobre todo que en este caso, bueno, pues era como, mientras ella desea que todos aprendan inglés, el otro pues está intentando rescatar la tal lengua que se está muriendo. Entonces me gustaba ese juego. Y me gustaba también como, no sé, que al final creo que en todos mis trabajos, desde los cortos y demás, me encanta como el sonido procesado con micrófono y demás. Entonces sí, te lo juro, me doy cuenta ahora, ¿no? Entonces bueno, fue mucho por eso. ¿Algo contarle? A ver, una pregunta. ¿Se puede acercar a ti si no sé? No sé, por favor. Creo que, bueno, es más una cuestión de guión también, pero es como, en cuanto a la unidad de la trama y las subtramas, existe una conceptualización o un tema general, pero en el caso de tu dirección, si hubo una conceptualización tuya, ¿cuál fue en el caso de esta película? Me gustaría saberlo. Por favor. Entendiéndolo todo como unidad. No sé si tuviste como un concepto general para dirigir todo en general. Sí, yo creo que se parte mucho del tono de la película. Me parece que, bueno, nuevamente la historia te dicta por donde sientes que puede ser. Al final es un conjunto, ¿no? Y una, digamos, todas las aportaciones de los colaboradores tienen muchísimo que ver, ¿no? Me parece que la foto, el diseño de arte, la propuesta de casting, la música, al final es como es una mezcla, ¿no? Y a mí me toca como administrar esa mezcla y como decir, súbele más aquí, bájale más acá. Y lo que tenía muy claro en esta película es que, a diferencia de Párpados Azules o de Las Oscuras Primaveras, en las que había una contención total y los personajes no se reían o no se hablaban o no parpadeaban o no estaban todos, ¿no? Yo quería que en esta fuera todo lo contrario, y que se rieran y que corrieran y que cantaran y que la pasaran muy bien, por ratitos por lo menos, y eso era como relajarme mucho en ese sentido, como decir, ok, normalmente yo no hubiera pedido esto, pero quiero que se rían, o quiero que brinden, o quiero que estén viendo el panorama, ¿no? Entonces era parte de lo que tenía como tono en la cabeza. También como el tipo de planos para contarla, ¿no? En esta película hay mucho movimiento de cámara, muy sutil. Siempre hay rieles puestos, porque Tonatiuh además estaba obsesionado con los rieles en el lodo, y entonces aquello era un infierno. Pero eso le da es una cámara que respira, ¿no? Entonces te respondería que básicamente es como decidir el tono, sentirlo, y que en este caso, por ejemplo, la música me ayudó muchísimo, ¿no? La música, teniendo esta canción desde antes de filmar, en las mañanas, en el nervio así de, ay, el día que vamos a filmar y cómo acabaremos el plan de trabajo, ¿no? El ritual era poner la rola, tomarme un café y estar listo para salir, ¿no? Entonces, y la otra parte es que, bueno, dibujo mucho, dibujo todo, ¿no? Entonces, no son storyboards, son ideas, son apuntes. Entonces, todos los días al llegar al hotel, me encerraba, pedía cenar, me ponía a dibujar, y eso me ayudaba como a clarificar. Soñaba con eso, ¿no? O sea, te juro que soñaba con eso, o sea, como de, por ejemplo, creo que eso no se los he contado, pero hay una secuencia cuando vamos al pasado por primera vez, que está Evaristo en el cementerio, ve que pasa allá Isauro joven, lo sigue, y de pronto le empieza a gritar, ¡Isauro!, ¿no? Y aparece acá el caballero. Bueno, yo no lo tenía resuelto hasta un día antes de filmar.
es más, hasta esa mañana que íbamos a filmar, porque no sabía cómo, o sea, yo sabía que no quería cortes, no quería efectos visuales, pero no sabía cómo lograr esa transición, y fue como, claro, el grito, ¿no? El grito, o sea, si Evaristo Mayor grita Isauro, la cámara lo saca de cuadro, escuchamos el grito en off y aparece Evaristo joven, ahí está, ¿no? Entonces, pero te juro, o sea, que fue más como una cosa de casi de subconsciente y casi como de tener el sueño en la noche y decir, es que es esa solución, ¿no? Entonces, bueno, no sé si me enredé un poco, pero es decidir el tono y confiar mucho en ese proceso en el que te puedes encontrar las señales que necesitas para las escenas. Has hablado mucho del tema musical, muy lindo en pantalla, se escucha muy bien. Una de las cosas que, por lo menos en la página, más nos pregunta la gente es, ¿algún día encontraremos alguna traducción de lo que dice? Yo creo que no. O sea, sí existe la traducción. De hecho, la creó el lingüista, tal cual, como una canción de cuna. Pero a mí me gusta más que se quede así como en el... que cada quien se imagine su letra, ¿no? Creo que sería un poco como hacerla demasiado terrenal si le pusiéramos ahí como la traducción. Que es un poco lo que haces con el idioma en nunca traducirlo de la película, ¿no? Pues solamente hasta el momento hasta el final. Sí, porque también hay un experimento ahí con las convenciones, es decir, como espectadores estamos muy acostumbrados a ver subtítulos, ¿no? A entender absolutamente todo, y aquí era como decir, bueno, ¿qué pasa si no les damos esa herramienta, ¿no? De subtítulo? Y que, aunque no entiendan nada, sientan lo que están viviendo los personajes. Y bueno, fue una apuesta, o sea, la discutimos mucho, la dudamos mucho, pero al final me gustó mucho como solamente usar ese recurso para el final y de la forma como aparece, ¿no? Que no era como el subtítulo tradicional, sino una cosa ahí más divertida. ¿Vas a preguntar algo? Sí. Digo, si no hay programa, por favor. Es que esto es increíble. A ver, para poner a hablar a los actores, porque si no, yo podría seguir oyendo todo lo que dices, digamos todo lo que dices, y eso es increíble, pero digo, ¿no? A ver, va a sonar un poco redundante con una pregunta que ya hice antes sobre los días difíciles, pero en su caso me gustaría preguntar también alguna escena, bueno, algún plano que les haya costado mucho trabajo, ya sea por lo emocional, ya sea por lo físico. No sé si sean de método o no. ¿Qué pex con eso? Con ganas. Ok. Primero que quiero responder a ahorita lo que estabas diciendo, que como es un diálogo todo esto. No, que padre, porque me acuerdo que mi papá siempre me contaba una anécdota. Mi papá es fotógrafo y ha trabajado mucho tiempo con los huicholes, y que cuando tienen un problema, y que había un problema y está la comunidad aquí, que se van y no lo pueden resolver, se van a dormir, aunque sea de día, se van un rato, 2 horas a dormir, y ya sueñan, y lo resuelven. Y que mi papá está en una de esas y que dijeron, nos vamos a dormir ahorita. Y mi papá en el ácido de que no, la exposición, y se fueron a dormir y llegaron con la solución. Entonces ahorita que dijiste eso, dije wow, y además funciona, y el título de la película, Sueño en otro idioma, ¿no? Como, en fin. Todo es un diálogo. Todo es un diálogo, Sueño en otro idioma. Y después, escenas complicadas. Para mí, que era mi primera película y que en un momento yo lo quise hacer todo en la primera escena, muy actor así de... pero no te puedes mover, tienes que decir el texto tal cual, y aquí está tu marca y no sé qué. Ya lo estaba logrando y se me movían las narinas. ¿Qué? Nunca en mi vida, así de, se te están moviendo muchísimo. Y luego lo vi, y lo veo un poquito, ahora lo veo y sí. Y cuando siento pasión o bueno, lo que sea, se me... que está raro, porque... Y entonces llegaban así, no, Nico, ¿qué estás haciendo? Se te está moviendo mucho. Entonces ahí fue como que... No sé si tuviste que editar bastante para... O lo logré, chance lo logré. Y después, creo que esa, ¿tú? Sí, o sea, fue muy orgánico trabajar como nuestra parte que era el flashback. Yo creo que lo que más recuerdo que costó trabajo fue esa primera escena, el primer día que trabajamos, que fue contigo en esta confesión de
en este requerimiento de perdón y juramento de amor, creo que esa fue la más difícil. Es generalmente el primer día que trabajas en el personaje es complicado porque todavía hay muchas cosas que se van descubriendo en la marcha. Y pues creo que esa fue complicada porque era una escena también pues, melodramática o podría caer en eso, ¿no? Y pues la idea era, o sea, hablando con Ernesto era como, no queremos hacer una novela, entonces ahí como la vara está muy limitada y pues o sea, yo creo que esa fue un poquito, a ver, ya estás en un personaje, o sea, ya tienes que entender un personaje y en este carácter de manipulación y de convencimiento que es esa escena, ¿no? Creo que esa fue la más complicada, la verdad todas las demás fue bastante gozadera. ¿Qué nos podrían platicar de la escena esta del jugueteo en la orilla de la playa, del mar? Ese momento tan bucólico, tan icónico de la película, y que creo que va a ser unas escenas que de alguna antología de cine mexicano va a terminar apareciendo. ¿Qué os voy a platicar de este momento? Digo, se siente una camaradería entre los tres, una amistad entre los tres, y por lo que estamos viendo, se conocen para la filmación de la película. ¿Qué os voy a platicar de este momento? Pues para mí, la última vez que la vi, justo la vi, y digo, estaba la historia, ya me la sé, lo conozco, y vi eso, y me empezaron a dar unas ganas de llorar, porque ya estaba viendo ese momento que yo extraño. Oye, yo quiero estar otra vez ahí con ellos. Como que fue algo muy... La apertura de los compañeros, actores, como que todos también estaban muy dispuestos, nada de egoísmo de yo me voy a mí. No, estábamos todos muy abiertos y pues sabíamos que teníamos que construir no sé qué y pues también es padre jugar afuera de escenas, así te tocan tus escenas, pero entonces estábamos ahí en el pueblo y nos volvimos muy amigos, como que seguíamos jugando a eso. Y imagínate qué padre que te dicen, órale, vas con tus amigos a jugar en el mar, diviértete, y te puedes dar besos con los dos porque están jugueteando. Y no, pues claro que hay gozadera. Bueno, sí, No, eso es muy rico, esa escena es muy rico. Yo también, hay una anécdota de cuando la vimos por primera vez fue en el Festival de Guadalajara. Y nos fuimos en mi coche, Nicolás, José y yo, Mariana y yo. Y me acuerdo mucho que de estar viendo ese final, esas cámaras lentas ahí donde estábamos los tres, estábamos sentados los tres agarrados de la mano ahí, o sea, era así como, miren qué lindo, regresar a recordar ese momento. Y hacer esa escena pues fue, pues digo, no había audio, no había diálogos, fue como, y era un telefoto, o sea, la cámara estaba re lejos. Entonces, pues fue más bien como, pues, jugar ahí en el mar, como cuando eres niño. Y ya, y el trabajo de ellos pues, era retratar eso y se hizo bien, yo creo, no sé. Nada más. ¿Alguien quiere contar algo? A ver, Gracias. Ustedes como actores, ¿qué se llevan de su director? Y tú como director, ¿qué te llevas de tus actores? Nicolás. Me llevo una buena amistad, ¿no? Un buen amigo. No, sí, a ver, no, espera, es mucho más grande que eso. Es como, tal vez es porque, bueno, es un poco un maestro, o sea, para mí, y también un poco creo que es el papel del actor, que es como ponerte en las manos de alguien más, y algo que uno se pone en las manos, y hay veces que te pones en las manos y te das cuenta que estás en un lodazal horrible de algo horrible, y dices, no, pues mejor yo ya me pongo fuerte y ya no quiero hacer esto, y aquí fue justo soltarte. Y no era fácil, no fue de que ja, desde el principio, amiga, no, o sea, justo lo que dice la disciplina, y no te sonreía ni, pero no, o sea,
Y entonces daba miedo y yo no sé, yo hasta hace muy poco, o sea, hasta hace unas semanas de que ya en las entrevistas ya me reía con él y un ride te doy. Pero, y creo que es muy útil, o sea, el trabajo como de, es mucho respeto para que las cosas funcionen, ¿no? Que las cosas estén claras y también me llevo, pues es que como te pones en las manos y lo hacen, no sé qué hacen, justo lo decía en otro momento, pero están el director, los productores, todo lo hacen muy bien y... A ver, déjame terminar el pensamiento. Okay. Yo me llevo lecciones y una amistad, no solo de Ernesto, sino de un equipo, porque el Ernesto trabaja con una familia de gente con la que ya lleva, o sea, que ya son un equipo formado, pues. Me llevo eso, trabajar con Ernesto es muy rico porque él, digo, no sé si él tenga el control todo el tiempo, pero eso proyecta. Proyecta una seguridad donde es un set calmo, donde los gritos pareciera que están prohibidos, donde la prisa no existe, donde, o sea, por lo menos a mí como actor, la sensación que me daba llegar al set con él era de respeto, era de o sea, este es nuestro espacio y hasta que nosotros no estemos tranquilos con lo que estamos haciendo, no avanza, ¿no? Y aunque el asistente de dirección tenga prisa y el staff esté ahogado en lodo, hay una pausa para el desarrollo. Me llevo eso, me llevo un aprendizaje de una manera de trabajar que es poco común, que a mí no me había tocado, que pues es eso, es como el respeto a lo actoral. No importa si nos estamos llevando 3 horas en el de Braille Pacheco, ¿no? Y me acuerdo mucho que tuvimos una junta de José, Ernesto y yo en la oficina de hablar de los personajes y de dónde salió el amor y todo esto. Y yo me acuerdo que duró, no sé, 1:30, 2 horas, y salí yo con la sensación de decir, qué chingón que esto es mi trabajo, que esta es mi junta de trabajo, ¿no? Hablar de la psique de alguien y de por qué el amor es así y así. O sea, mi mamá creerá que soy drogadicto, pero este es mi trabajo. Nada, eso, me lleva una satisfacción muy chida de conocer procesos creativos que no conocía y a fin de cuentas, pues, absorberlos. ¿Ya? Pues pensé más, pero son muchas palabras y ya estamos todos cansados, pero creo que es alguien que tiene mucha escucha y al tener mucha escucha luego pasa que los directores les da igual, los actores están que la cámara iba a ser aquí, entonces y tú tienes que construir solo y eso es a veces un poco triste, medio que con tu compañero actor, pero cuando estás haciendo algo y porque tú, pues imagínate, si lo actúas para ti es lo más importante y termina la escena y volteas a ver al director y el director en vez de estar en su viaje, está en el mismo viaje que tú, emocional y de emoción, de alegría, whatever, el momento, es genial, te volteas a ver los dos y dices, ok, como la complicidad. ¿Tú qué te llevas de nosotros? No sos bien atentos, ¿verdad? Es que no habla mucho. Sí, yo creo que es tan fuerte hacer una película, tan intenso, que me parece que se construyen relaciones para siempre, ¿no? Por lo menos en mi experiencia hasta este momento con mis actores, todos los que he tenido la fortuna, el privilegio de dirigir, y te hablo desde, por supuesto, Nico, Juan Pablo, hasta Rafael Murguía, ¿no? Que es un monstruo, Margarita Sanz, ¿no? Pasando por Cecilia Suárez o todos los que han pasado por ahí. Y lo que siento y un poco a lo que se refieren Juan Pablo y Nico en cuanto a la experiencia del set, es que yo siempre he pensado que llegar a filmar es una celebración, ¿no? Es una fiesta, es un momento en el que tienen que confluir muchas cosas, ¿no? Para que suceda, y cuando ya estamos ahí tienen que surgir cosas, para que esas cosas surjan, necesito que ese set se convierta en un templo, ¿no? Es un templo en el que hay respeto, en el que hay silencio, me gusta que haya silencio, en el que hay la confianza de poder hablar, me refiero como el diálogo, ¿no? Con todos el equipo, los colaboradores, y ese templo
es así de sagrado porque el resultado tiene que ser igual, ¿no? De sagrado. Pues, entonces se genera una cosa muy en armonía, ¿no? Diría. Todos mis colaboradores, por ejemplo, Tonatiuh Martínez, que es el fotógrafo, es un tipazo que genera también mucho de esto, ¿no? Genera un buen ambiente, genera confianza, genera una relación también muy cercana con los actores, y así cada uno de los elementos del crew. Yo necesito, cuando invito a colaborar conmigo, necesito saber cómo va a ser esa comunicación, sentir que va a haber ese clic, ¿no? Y que vamos a estar en la misma frecuencia. No hay gritos, no hay. Digo, a veces, en esta película, ¿no? Y eso, ¿no? Porque quiero que sea una experiencia gozosa, que sea una experiencia inolvidable para todos. Aunque no sea lo más importante, porque lo más importante es lo que está en la pantalla, pero que haya como ese disfrutar, ¿no? De hacer una película. Y bueno, una última pregunta. Sí, tengo otra. A ver si es la última. No, es que para hacer la última está muy técnica y va a ser como muy anticlimática, ¿no? Entonces. No sé. No. Bueno, a ver, ¿qué cámara usaron? ¿Cámaras o cámara? Alexa. Ópticas. Una cámara Alexa. No me sé el modelo, pero fue la primera película que hicimos en digital. Las anteriores todas han sido negativo. Y lentes, pues varios. ¿Tienes algún favorito? Pues me gustan los largos, pero depende de la situación, ¿no? En esta película, por ejemplo, pues tenemos cosas muy angulares por los paisajes y la playa y todo enorme. Pero, por ejemplo, justo la escena de la playa que mencionaba hace rato Juan Pablo, pues es muy telefoteado, ¿no? Entonces genera una cosa ahí como muy ad hoc para lo onírico que queríamos que fuera ese momento. Pero en general tratamos de combinarlos y de ir también sintiendo que necesita cada secuencia. Ajá, que estaba pensando ahorita en este diálogo, que ahorita, O sea, que dijiste que está bien pasarla bien y que funcione y lo importante al final es esto, y totalmente, y eso ha sido lo genial de esta película también. Sí, la pasamos muy bien y momentos duros, pero que sea lo que es, ha hecho que el diálogo con el público, o sea, que sea una película viva, entonces que llegue gente a decirte y eso es lo genial, el resultado y el diálogo, porque al final es para la gente, ¿no? Ayer te dejaron la consulta gratis. Ayer fui al dentista y el dentista estaba tan emocionado de la película que me dijo, la limpieza va gratis. El diálogo. Sí, yo nomás en ese sentido nada más que cuando estaba en el CUEC, en la escuela todavía, había evaluaciones terribles, ¿no? Con los maestros generales. Entonces me acuerdo mucho que una compañera, directora, dice, bueno, pues yo en este ejercicio la pasé muy bien, aprendí mucho, crecí mucho, nos divertimos mucho, ¿no? Y el maestro así, pésame, madres, ¿cómo te hayas pasado? Lo que importa es lo que voy a ver, ¿no? Entonces es como la consigna, pues. A lo mejor un día me toca un rodaje infernal, ni modo, así va a ser. Lo importante va a ser lo que está en pantalla, ¿no? Entonces creo que es de las consignas principales. Yo quiero darle las gracias a la gente que vino, a ustedes, en verdad, por estar aquí. Recuérdense, antes de esto, acuérdense, los Arieles están a la vuelta de la esquina. Las películas nominadas están en exhibición en Cineteca, aquí en Casa de Cine. No dejen de verlas. A Juan Pablo de Santiago se estrena La Voz de un Sueño en unas semanas. Sí. En unas semanas se estrena, si quieren verlo. Por ahí anda todavía rodando en algunos cines hasta que la boda no se pare. Hasta que la boda no se pare. Y American Curious también anda por ahí. A Nico, pues la podemos ver ahorita en Amazon, en Diálogo Guardián. La serie de momento, porque todo el mundo está hablando de ella y la pueden ver ahorita. Y pues bueno, por favor sigan sus trabajos. Los invito a seguir leyendo la revista Vicio. Los invito también de paso y comercial a entrar a cinent.com y leer críticas y entrevistas también. Y le cedo la palabra a Adrián para que... Pues,
Solo quiero agradecerles a Ernesto, a Nicolás y a Santiago por esta primera actividad de varias que van a estar haciendo la revista Vicio. Les reitero que visiten la página y que vean la charla con estos grandes actores y directores que también están aquí presentes. Y pues, que es descarga gratuita y bueno, les quiero, por parte de todo el equipo de la revista, un pequeño reconocimiento a los tres por esta actividad. Muchas gracias. La película Sueño en otro idioma se presenta aquí a las 5 de la tarde, también para que se vayan a comer y regresen para que vayas. Para que vayas. Y pues muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias.